Qué alegría saludarle en esta que es la última semana del estudio de nuestro folleto de Génesis, un folleto que ha estado impresionante hasta acá. Y Pastor Dani Perla, hemos llegado al final, a la última semana, y estamos seguros que todavía podríamos haberle sacado mucho más a este libro. Totalmente de acuerdo, sin embargo creo que para comenzar, si lo podemos decir de esa manera, sí, pues ha sido una bendición. Ha sido una bendición, así que en esta semana vamos a estar estudiando sobre Israel en Egipto, que es como va a concluir el libro de Génesis, pero vamos a pedir la dirección de Dios para la lección de hoy, que es Jacob llega hasta José. Vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, necesitamos tu ayuda, necesitamos de tu Espíritu Santo para poder comprender estas lecciones. A veces algunas cosas no nos resultan tan claras en el devenir de la historia bíblica, pero con tu ayuda podemos clarificarlas. Y te pedimos, por favor, que nos acompañes en Jesús. Amén. Amén. Este día, Pastor Dani Perla, como ha pasado con estas últimas semanas, estamos estudiando bastante material, todo un capítulo, y nos vamos a concentrar en el capítulo 46, que es cuando ya Jacob sabe que su hijo está vivo, se le han dado las noticias, ve las pruebas. Todos esos textos no se han leído, pero usted puede ir siguiendo la narración, querido amigo, querido hermano, querida amiga y hermana. A él se le ha dicho ya, se le han dado las pruebas, ve los carruajes, ve todo el séquito que ha mandado José. Pero a mí siempre me ha parecido interesante algo aquí. En el capítulo 46, Jacob va a hacer un acto de adoración, justo en los primeros versículos, y ahí Dios le dice que no tema descender a Egipto, que incluso le dice ahí, José, tu hijo va a cerrar tus ojos, es decir, vas a estar con él. Pero siempre me ha parecido interesante esto, pastor, porque siendo que Jacob era un hombre de Dios, un siervo de Dios, que había luchado con Dios y había prevalecido, ¿por qué Dios guardó silencio todos estos años que José estuvo en Egipto? Muy bien, me parece una pregunta, reflexión, si lo podemos también llamar de esa manera, muy interesante y muy importante, que tenemos, por el estudio que hemos hecho, tenemos una respuesta, y es que aquí Dios está obrando basado en la cooperación del ser humano. Si Dios le hubiera revelado antes a Jacob que su hijo José estaba vivo, estaba en Egipto, estaba bien, entonces nos hubiéramos perdido todo eso que acabamos de estudiar con los hermanos de José, toda esa confrontación de su culpa, de lo que ellos habían hecho con José, y Dios está obrando hasta el momento que ellos están listos para realmente llegar a un cierre de esa historia. Así que creo que esa es la respuesta, nos hubiéramos perdido. De hecho, Dios hace, muchas veces hay cosas que uno dice, ¿por qué Dios no hace esto de esta manera? Claro. Pero es la misma razón, porque Dios está esperando la cooperación del ser humano, porque en ese proceso hay una transformación, hay un cambio, es un proceso de cambio. Y si Dios de una vez, por ejemplo, en una iglesia, imagínense, Dios a veces lo hizo, sí, claro, en algún momento, y Dios dijera, miren, en esa iglesia tal persona es ladrón, en esa iglesia tal persona toma, una persona anda haciendo esto. Dios podría hacerlo y de repente lo hace, pero ahí nos perdemos todo ese proceso de que una persona logre ser cambiada, logre ser transformada hasta reconocer la situación de su culpa. Creo que esa es una de las razones por las que Dios no se revela. Sin embargo, hay un aspecto positivo de esto. Cuando yo leí que Jacob desciende a Egipto, me recordó la historia de Abraham. Sí. ¿Se recuerdan ustedes cuando hubo hambre en la tierra y Abraham por su propia cuenta decidió ir a Egipto y no fue bueno? No fue bueno. Pero en este caso, porque Abraham no consultó a Dios, pero en este caso es Dios que se le revela a Jacob y le dice, puedes ir. ¿Qué me da a entender eso? Que aunque Egipto no era el mejor lugar, pero si Dios estaba de acuerdo que fuera, entonces hay que ir. Y esta es otra gran lección que tenemos nosotros acá.
A veces las situaciones de la vida, todo depende si es que lo estoy haciendo ayudado por Dios o simplemente estoy actuando por mis propios impulsos. Bueno, y qué importante esta reflexión, pastor, porque esto nos ayuda a pensar en poner todos nuestros planes realmente en las manos de Dios y estar dispuestos a ser guiados por Él. Y ahora que Jacob se está dirigiendo hacia allí, la narración continúa mencionando a los hijos de Jacob, hace todo un conteo. Y en el conteo resulta que aparece un número con el que ya hemos lidiado antes en el libro de Génesis, y es 70 personas que van hacia Egipto. ¿Qué relación tiene este número 70 personas del linaje de Jacob, es decir, de la familia de Jacob, que van a Egipto, con las 70 naciones que mencionamos cuando recién había pasado el diluvio y cómo se fue dividiendo la humanidad? Muy bien, creo que eso nos da una idea de totalidad. Ese es el enfoque del autor bíblico. O sea, la totalidad de la familia de Israel o Jacob entraron a Egipto, y allá creo que es en Génesis 10 que leímos también esta mención de los 70, era la totalidad de las naciones que había en esa época. Entonces lo que está diciendo es, ok, todos deben entrar a Egipto y cuando salgan todos deben salir. Por eso recordamos en la historia de Éxodo, que sigue a la historia del Génesis, recordamos que Faraón a veces quería dejar salir solo una parte. Le dice, bueno, vayan solo las mujeres o vayan solo los hombres. Y ellos decían, no, tenemos que salir todos, porque todos entramos. Pero también, si nosotros queremos ver un aspecto más amplio espiritualmente hablando, tenemos ahí la promesa que Dios había hecho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que englobaba todas las familias de la tierra. Y sabe que en este listado de los 70, a mí me llama la atención, porque recordemos que Jacob tuvo con 4 mujeres, tuvo sus hijos que llegaron a conformar las tribus de Israel. Y me llama la atención que de Lea, según vemos en ese relato, tal vez no podemos ir así con este detalle, pero de Lea estamos hablando de unos 33 nombres o 33 miembros de familia, o sea, casi la mitad. Sí. La mujer, aquella que no era la preferida, no era la favorita, no era la amada. Y aquí nuevamente yo extraigo una lección espiritual, porque me llamó la atención ese detalle, esos 70, cómo están divididos. Me llamó la atención que a veces así pasa en la vida, situaciones que nosotros tal vez son desafortunadas, de allí Dios también se vale, se sirve para cumplir sus propósitos. Así que en esta vida, aún las experiencias, hermano Gerson, difíciles, creo que no hay que menospreciar, porque Dios es capaz siempre de transformar el mal en bien. Ahora, pastor, también resulta una pregunta que puede resultarnos importante, para la redundancia ahí, y es el hecho de que estos relatos que están escritos acá, el mencionar estos 70 personas que entraron a Egipto, que eran de la familia de Jacob, o del linaje de Isaac y de Abraham, no están aquí de manera incidental. Es decir, no solamente se escribe tomando una familia tipo y simplemente diciendo, bueno, como esta familia otras. El enfoque siempre tiene que ver con la salvación, pastor, con la salvación de la humanidad. Usted decía justamente el aspecto de bendición para toda la humanidad. ¿Cómo podemos aprender a ver en toda la Biblia que la presentación de estos relatos tiene que ver con ese plan mayor que es el plan de salvación, y no solamente con el mero hecho de contar la historia de una familia? Correcto, porque pues hubo tantas familias, imagínense, en la tierra, así como lo hay ahora, pero esa era la familia que Dios había escogido para que allí naciera el descendiente, que era el Mesías, era el Cristo, era Jesús que iba a venir a esta tierra. Por eso en la Biblia nosotros encontramos que le podemos llamar a estos relatos historia sagrada. Porque ¿por qué no habla de la historia de otra persona, de otra nación? No, porque no están conectados con el asunto del Mesías. Entonces aquí lo central con esta familia de Jacob es la conexión que esto tiene con la familia, con la venida del Mesías a esta tierra, porque Dios utilizó el vehículo humano para hacerse presente en esta tierra. El Verbo era Dios, se hizo carne
habitó entre nosotros. Él nació, como dice Gálatas 4:4, nacido de mujer. Jesús vino a esta tierra, iba a nacer en una familia, y una familia que ya lo vimos no fue perfecta para nada. No. De hecho, sabemos ahí lo que pasa con Judá, también está contemplado en estos 70, los hijos que Judá tuvo con Tamar. Así que ellos no eran perfectos, pero eran la familia que Dios escogió y que en el fondo del corazón, a pesar de sus errores, estaban dispuestos en su mayoría a seguir el plan de Dios para su vida. Solo que ahora tenemos podemos decirle una bendición más. Ahora Dios sí está interesado en cada una de nuestras familias. Amén. Porque ahora en Cristo Jesús todos nosotros hemos sido herederos de salvación. Así que tal vez no tenemos que pensar ahora como los judíos antes se preocupaban y de qué tribu soy yo y ver de dónde era su linaje. No, ahora si estamos en Cristo Jesús somos bendición, somos herederos de las promesas y nuestra familia, su familia, lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, de quien que en el nombre de Jesús toma nombre, en el nombre de Dios toma nombre toda la familia de la tierra, dice, por eso le llamamos Padre. Amén. Así que creo que nosotros, aunque vemos estos registros, ahora tenemos la bendición de que también nuestras familias, ya todas, cualquiera, han sido elegidas si nosotros escogemos a Jesús para la salvación. Amén. Y qué hermoso es eso. Y por eso, querido amigo, querido hermano, queremos invitarle a tomar esta decisión de entregar su corazón a Jesús, de darle su vida a Jesús, porque Él ya ha asegurado nuestra salvación. Por eso es que se nos cuenta esta historia, la historia sagrada, para que ahora nosotros seamos parte de la gran familia de nuestro Dios. Y creo, pastor, que podemos orar por eso y nos gustaría que orara para interceder por nosotros, porque tal vez haya alguien en este momento que está indeciso de entrar en la familia de Dios, pero hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad, porque a través de esta historia nos muestras que tú estás al control. Gracias, Señor, porque también podemos saber que si nos movemos a cualquier lugar que sea, con tu aprobación, entonces vamos a tener éxito. Ayúdanos a escuchar tu voz y por favor, Señor, bendice las familias de la tierra y especialmente la familia de aquellos que están escuchando tu palabra y han aceptado a Jesús como su Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.